Muchas gracias, nuestra cita diaria. Bueno, Marcia, ¿qué te parece si empezamos entonces con el tema de la nutrición y los cuidados de salud que deben tener las mamás gestantes? ¿Te parece? Me parece correcto y les voy a hacer examen. Hágale. A ver, señoritas, me voy a parar entonces para hacerles examen a las tres. Trajo a las la dos, regla gracias. para pegarnos, no mentira, eso son las profesoras. Trae el llanto. tacón. Ajá. Examen. Entonces, listo, vamos a hablar de posibilidades y vamos a pensar entonces en los primeros meses del embarazo, pero antes de los primeros meses, el examen preconcepcional. Ajá. O sea, cuando uno va donde el médico para que le diga qué es lo que debe hacer para cuidar ese cuerpo antes de quedar en embarazo. Una de las cosas que debe hacer es empezar a tomar las vitaminas y el ácido fólico. Muy bien, entonces primero el ácido fólico. ¿Qué es el ácido fólico, Olguita y Lucero? El ácido fólico es el que previene la formación de espina bífida en los niños. ¿Espina qué? Sí, la El dije ácido bien. fólico previene la malformación no solo de espina bífida, sino de todo el sistema nervioso del bebé. Entonces va a cuidar tanto el cerebro como la columna vertebral. Es muy importante. ¿En qué lugares podemos encontrar el ácido fólico? Pues como En las farmacias. No, niñas, a ver, de verdad, primer taconazo. En la farmacia. No, en la farmacia, bueno, en la farmacia sí se encuentra el ácido fólico, pero en los alimentos, a ver, mi chef, ¿dónde está el ácido fólico? No tengo ni idea. En el pescado. No tengo ni idea. No, en las frutas y en las verduras, sobre todo en los cítricos. Entonces, es bien importante aumentar el consumo de frutas y verduras en esta etapa preconcepcional y durante todo el embarazo, aunque los cítricos después se van a dar cuenta que hay otro efecto en el embarazo que es la gastritis y a veces hay que mirar cómo contrarrestar este efecto. Pero entonces el ácido fólico es supremamente importante para el desarrollo del bebé y debe ser antes. Como es una etapa de gestación y se está formando un nuevo ser, hay necesidad de más ácido fólico, muchas veces no cubrimos esos niveles con la dieta, entonces hay que suplementar. Por eso le mandan a uno las pastillas o el suplemento de ácido fólico. Exactamente, entonces es por eso que tenemos que tomar ácido fólico, ojalá 1, 2, 3 mesecitos antes, incluso se puede 1 año antes de concebir al bebé. Si usted ya está pensando en suspender la planificación familiar y está pensando concebir un bebé, entonces es muy importante la visita al médico, pero hay que tener Pero en si cuenta no el lo ácido hizo y se detecta el embarazo pues durante el primero o segundo mes y el se médico empieza, manda, se no hay empieza el ácido problema. fólico y no hay problema, no hay ningún Listo. inconveniente. Ajá. Bueno, segundo, ¿qué Sí. otra cosa tengo que tener en cuenta yo antes de tener un bebé? Que tenga marido. Bueno, eso sí, eso es muy importante porque la generación espontánea no se da en estos casos, pero ¿qué otras No, cosas? que tenga un buen estado de salud. Un buen estado de salud, pero hay una cosa importante y son los exámenes. Ajá. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen que qué exámenes se deben mandar en el antes Pues de los quedar del en embarazo? azúcar, pues o glicemias que se llaman eso, ¿cierto? Esos no son tan importantes porque si una mujer está saludable antes, entonces no es necesario. Pero ¿qué les parece El hierro. VIH? Ah, sí, obvio. Fundamental. Fundamental. La serología, que es el que detecta la sífilis, la hepatitis B, ¿cierto? Esos son exámenes que yo me debo hacer. Ustedes saben que ahora desafortunadamente nuestra sociedad está muy expuesta a conductas sexuales de riesgo. Para ustedes, ¿qué es ser una persona promiscua, una mujer promiscua, un hombre promiscuo? Ay, este examen me tiene tan nerviosa. No, pero yo creo Porque que es que si cualquier persona respondo que mal tiene... quedo como promiscua. No, cualquier persona que tiene No, más de una una. pareja sexual, ¿cierto? Digamos en, no sé, en un número determinado de meses podría hablar Exactamente, más de 2 parejas sexuales en un año. Entonces imagínense, uno en el primer semestre tuvo un novio, después terminó con él, ya tuvo otro, entonces ya se declara como promiscuidad dentro de esa definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, dentro de esa palabra entran muchas personas de nuestra sociedad. Eso ya se determina como conductas sexuales de riesgo y aquellos que no tienen protección con preservativos, pues más aún. Entonces, pero no solamente pensando en uno, sino pensando en esa pareja. Porque uno puede que no tuvo sino una pareja, pero esa pareja sí tuvo 1 o 2 o 3 relaciones en el último año y eso ya me pone en riesgo a mí inmediatamente. Exactamente. Entonces, simplemente por prevención, VIH, serología, hepatitis B. ¿Qué otra cosa creen que sea importante además de los exámenes? Ay, estás muy pensativa. No, bueno, además de la UAS. No, yo me imagino pues a ver. No, porque es que si usted pero no yo sí practica pienso bastante, ¿cómo lo va a Practicar hacer? también, muy bien. Sí, claro. pero me imagino pues ponerle que... puntería a la vaina. Vacunación. Claro. Ah. Sí, verdad, yo me vacuné antes de mis hijos. Exactamente. Entonces, la vacunación es supremamente importante dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque ya las vacunas durante el embarazo pueden ser molestas, sobre todo que
unas de ellas son virus que están vivos y que están atenuados y que pueden generar síntomas. Y recuerden que la madre durante la gestación debe tomar los menos medicamentos posibles. ¿Sí? Claro. Para las eruptivas y eso, yo me acuerdo en embarazo, pues el médico me preguntó, ¿usted alguna vez le dio sarampión? Y yo, no me acuerdo. Ni idea, no sé. Hay que hacer refuerzo de las vacunas y ahora está la vacuna contra la varicela, que hace mucho tiempo no la había. Entonces, para aquellas personas que solo se vacunaron cuando estaban pequeños, ¿cierto? Seguramente no se pusieron el esquema de vacunación contra la varicela, y la varicela durante el embarazo es una catástrofe, porque ella le gusta irse al nervio auditivo del bebé y puede generar sordera en los niños. Exactamente. Entonces, y mire que son cosas que son completamente prevenibles. Sí. ¿Cierto? Entonces, ya sabiendo que estamos sanos, empezamos en nuestro proceso de gestación. Listo, quedamos en embarazo. Los controles prenatales son fundamentales. ¿Cada cuánto se debe hacer un control prenatal, Olguita, que hace cada muy mes. poco tuviste? Exactamente. Entonces, cada mes. ¿Y qué se fija el médico en cada mes? Por ejemplo, ¿qué exámenes no pueden faltar? Y uno, ¿para qué asiste al control prenatal? ¿Por qué es tan importante? Pues a uno le hacen exámenes de, ahí sí de azúcar, empieza ya con los de azúcar, se fija cómo está el hierro, además le hacen ecografía en algunos, como para ver cómo Entonces, está. a grosso modo, y mirando las cosas más grandes, son 3 ecografías. Ajá. Y esas 3 ecografías tienen un sentido específico. La primera ecografía que se hace en el primer trimestre del embarazo, o sea, los primeros 3 mesecitos, uno, ¿qué es lo que se fija como médico? Primero, cantidad. O sea, primero, que esté, Sí. Que esté el bebé y que se le sienta el corazoncito. Segundo, la cantidad. Pueden ser 1, 2, ¿cierto? Mirar si esos, que son varios, comparten las bolsitas o están en bolsitas separadas para determinar cómo se va a seguir desarrollando el embarazo. Y lo tercero es hacer un cálculo aproximado exacto de las semanas de gestación. Porque a partir de esa primera ecografía es que uno se va guiando. Normalmente las personas utilizan los meses, pero para nosotros como médicos es muy importante las semanas de gestación, porque un bebé puede nacer normal desde la semana 37 hasta la semana 41. Y mire que de la semana 37 a la 41 hay mucho tiempo. Sí, mucho. Hay mucho tiempo, entonces es muy importante contabilizar la gestación en semanas. Perfecto. Entonces, listo, esa es la primera ecografía. Pasamos a la segunda ecografía. ¿Para qué necesitamos la segunda ecografía? Pues los papás siempre para ver el sexo del bebé, pero realmente Para saber de qué color compramos las cosas. Exactamente. Y eso es muy ¿De qué importante. color repitamos el cuarto? Claro, los papás van ansiosos para esa segunda ecografía porque se determina, en la mayoría de las veces, casi siempre después de la semana 14 se puede ver el sexo del bebé, entonces obviamente ya saben de qué color comprar el ajuar, pero hay otra cosa muy importante que se realiza y es la sonolucencia nucal. ¿Qué es eso? La sonolucencia nucal. ¿Y qué es una eso? medida para ver que el niño no tenga problemas como síndrome de Down y todo esto. Exactamente, es una medida que se hace entre el cuellito del bebé, del cuellito del bebé. ¡Más bien! 5 puntos. Entonces ella está rajada. No, pero lo bueno es que estaba aprendiendo y ya después de esta clase sí me pueden tomar el examen y te apuesto Y que ahí sí lo gano. 5, muy bien. Entonces la sonolucencia nucal, que lo que hace es ver que el bebé no venga con síndrome de Down. Listo. Y ya la tercera semana, eso se hace en el segundo trimestre, ¿cierto? Y ya la ecografía que se hace en el tercer trimestre, que es los últimos 3 mesecitos del embarazo, ¿para qué creen Para que ver la sirve? posición del bebé también. Exactamente, entonces, ver la posición del bebé, porque después de la semana 36 de gestación ya es muy difícil que si el bebé está en alguita se voltee, ¿cierto? Entonces eso va a determinar si uno va a Si se atender el programa parto vía cesárea vaginal o lo va a hacer por cesárea, número 1. Número 2, determinar la cantidad de líquido amniótico, ¿cierto? Que es muy importante porque en algunos casos cuando falta el líquido amniótico o cuando hay mucho líquido amniótico, eso quiere decir que tenemos que tener más cuidado en el momento del parto. Y número 3, evaluar los percentiles de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Uno evalúa con un porcentaje y unas tablas que ya están estandarizadas si el bebé está creciendo dentro de lo normal. Y eso es muy importante porque muchas veces, por problemas de la placenta, por problemas del cordoncito, el bebé se deja de alimentar y empieza a haber una cosa que se llama retardo en el crecimiento intrauterino. Y eso es muy peligroso porque muchas veces el bebé es mejor que esté afuera que esté adentro de la madre. Claro. Marce, hablando del tema, por ejemplo, de la alimentación, que en el embarazo empieza
empieza todo el mundo a opinar en la vida de la embarazada. Uy. Y ya te empiezan a dar recomendaciones, esto es lo que tienes que comer, esto es lo que tienes que tomar, no comas esto. ¿Cuáles son como esas recomendaciones generales que como médica siempre haces a tus pacientes y que se sabe que son las que verdaderamente hay que seguir, más allá de los mitos? Vea, realmente el embarazo no tendría por qué cambiar nuestras costumbres de alimentación, porque las buenas costumbres de alimentación deberían venir desde mucho antes, ¿cierto? Una persona que se alimenta bien es una persona saludable y una persona que está preparada para enfrentar un embarazo. Pilas, porque el hecho de que uno coma o que esté en embarazo no quiere decir que tiene que comer por dos. Debe comer las mismas porciones, solo que un poco más fragmentadas, porque el estómago empieza, les voy a hacer el dibujo. Aquí está la mujer embarazada, ¿cierto? Ajá. Y esta es la barriguita. Y el útero, que normalmente ese es está niño. debajo del pubis, o sea, debajo de los huesos, y que no se siente cuando uno palpa el abdomen, empieza a aumentar de tamaño. Entonces Claro. aquí empieza a aumentar de tamaño y ocupa el espacio que antes ocupaban otros órganos. Aquí está el bebé. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa cuando el bebé empieza a ocupar espacio? Empieza a apretar todo por dentro. Empieza a apretar los todo por órganos dentro. Te tienen que Sí. correr un poquito para Échese darle para allá. espacio a Claro, ese entonces bebé. mira, la vejiga está aquí estripadita. Por eso es que uno entonces, vive ¿cuál es el haciendo primer pipí? síntoma de las mamás cuando están en las semanas avanzadas de gestación? Ir al baño. Ir Uno al baño. duerme Y en lo el peor es baño. que van al baño y son 3 goticas. Y creen que se están orinando así, que tienen una urgencia impresionante y van al baño y es un chorrito chiquito. Y eso pasa porque la vejiga pierde capacidad porque está estripadita por el bebé. Ajá. Entonces, con 3 goticas se llena y la mamá necesita ir al baño. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas que suceden en el embarazo. Otra cosa y es que se empiezan a sentir ahogadas. Sí. A veces les da dificultad, empiezan a subir escaleras y se fatigan con mucha más facilidad. Por ejemplo, en la noche a veces siente como que necesitan sentar un poco porque les falta el aire, y eso es normal porque el bebé empuja hacia arriba los pulmones. Entonces, los pulmones que antes eran grandotes pierden tamaño, por ende pierden capacidad para respirar, entonces la cantidad de oxígeno está más limitada. Entonces la mamá en ese momento puede hacer su vida común y corriente, puede hacer ejercicio, pero se va a sentir un poco más agitada. ¿Puede hacer cualquier tipo de ejercicio? No puede hacer cualquier tipo de ejercicio, no puede hacer ejercicios que impliquen impacto o riesgo de caída. Por ejemplo, que me voy a montar en bicicleta y voy a subir palmas. Eso queda cancelado porque sufres algún accidente y ya no es una sola, sino que son 2 personas las que están en riesgo. Entonces, nada que implique caerse, que implique montar a caballo, por ejemplo. ¿Puede ser este tipo de entrenamiento pilates. funcional que está tan de moda? Tampoco puede No, ser es muy entrenamiento fuerte. funcional porque es supremamente fuerte. Hay ejercicios que son de mucho impacto, de salir. Recuerden que cuando una mujer está en embarazo, cuando uno no está en embarazo, tiene un punto de equilibrio. Pero cuando empieza a crecer la barriga hacia adelante, el Uno se punto de cae. equilibrio Sí, cambia, claro. ¿cierto? Entonces, por eso uno aconseja que no utilicen muchos tacones, aunque los pueden utilizar un día que tengan algún evento especial, en fin. Pero para el día a día no es recomendado porque, claro, se caen con más facilidad, mucho Los cuidado pies con se las hinchan. escaleras, los pies se hinchan. Entonces, no es que estés enferma, no es que tengan que cambiar el estilo de vida, pero sí deben determinar que hay ciertos riesgos que no pueden correr. Por último, Marce, ¿hay algunos signos de alerta durante el embarazo? Algo que verdaderamente nos haga ir a una urgencia y que motive que una mamá gestante busque ayuda médica, más allá de los malestares y las maluqueras que podemos considerar normales. Cualquier cosa que no sea normal y que ustedes vean dentro de su desarrollo del embarazo que les angustia, consulten inmediatamente a urgencias. Hay varios signos que ya les voy a decir, pero cualquier síntoma que les haga sospechar de que algo no va bien, aun cuando sea normal dentro del embarazo. Siempre que una materna va a urgencias, siempre tiene que ser atendida, aun cuando sea por los síntomas más comunes como una gripa, siempre. No la pueden devolver para la casa como sucede muchas veces que dicen, no, esto te puede atender por consulta, tienes que pedir Pero una entonces, si cita llegan- por consulta es que externa. una cosa Las maternas es- siempre deben ser atendidas. Y eso es muy importante que lo sepan porque muchas veces están tan colapsadas las clínicas que de pronto me dicen, no, eso no es importante, vaya y pida su cita normal. Usted no se deje, hágase atender. Exactamente, las maternas siempre deben ser atendidas, pero Bravas. los signos de riesgo siempre son, ojo con el flujo vaginal que cambia de color o de olor, ojo con los síntomas al orinar como ardor, molestias, porque las causas más frecuentes de parto prematuro o de aborto son infecciones tanto del tracto urinario como del tracto genital. Entonces, si notan algún cambio en la orina, en el olor, está turbia, les arde el orinar, consultar. Si el flujo cambia de color,
o empieza a picar la zona genital, consultar inmediatamente urgencias. Si hay sangrado o pérdida de líquido por la vagina, eso es una urgencia, inmediatamente consultar. Cuando hay dolor abdominal intenso que no mejora o cuando usted deja de sentir el bebé. Uno no debe dejar de sentir el bebé. ¿Que se empieza a sentir en qué semana, más o menos? Eso es muy relativo porque depende si eres la primera gestación o la segunda gestación. Normalmente se empieza a sentir a partir del cuarto, quinto mes, en las que ya son secundigestantes, o sea, en las que ya tienen más bebés. En el primer bebé se demoran un poquito más en sentirlo, entonces quinto, incluso sexto. Y hay veces se siente suavecito, como maripositas. No, como y hay unas una época cosquillitas donde así. tienen mayor actividad y de pronto ya el octavo mes o algo así. Lo que los pasa es bebés que no tienen antes, tanto o sea, espacio. recuerden que los primeros 6 meses del embarazo es para formar órganos. Entonces, toda la energía del bebé no está tanto en crecer en tamaño, sino en formar el corazoncito, los pulmones, los riñoncitos, las manitos, todos los no, órganos. eso es increíble. Pero en el último trimestre, o sea, en el séptimo, octavo y noveno mes del embarazo, el bebé gana tamaño. Entonces, como está creciendo y creciendo y creciendo, lo que antes se movía mucho, pues ya se tiene siente tanto menos el porque ya no espacio. tiene tanto espacio. Excelente esta sección. Muchas gracias, Marce, por estar con Profe, nosotros. Muy amable. ¿Cómo nos fue, Niñas, profe? ganaron el examen. Ay, no, súper esta sección. Nuestras gracias, nuestra cita diaria.